Ok, ya estamos grabando. No sé. Ah, sí, estamos grabando. Ok, bienvenidos a la última parte de nuestra lección número 2. Es para programar con Java orientado hacia objetos. Entonces, ahora sí vamos a la parte divertida, que es la parte de escribir, comenzar a escribir el código. Y aquí creé esta aplicación sencilla con nuestra clase llamada empleados. Vamos a hacer esto exactamente paso a paso para que ustedes puedan crear su primer objeto. Entonces, este está en inglés, lo vamos a hacer en español y el resultado final que vamos a obtener es los datos de nuestro objeto empleado. Entonces, si le damos clic aquí en play, vamos a ver aquí en la consola los datos de nuestro empleado, ¿no? Vamos a hacer un poco esto más grande. Uy, no sé qué pasó. Uf, madre mía. Ahora sí. Entonces tenemos aquí el output o el resultado. Tenemos el ID de nuestro empleado, el puesto de trabajo, su nombre, su apellido, su dirección y su salario por hora después de impuestos. Ahí también tenemos la tasa de impuestos, que es el 13%. Ese no es muy necesario mostrarlo, pero pues bueno, ahorita les voy a decir cómo generar esta mini aplicación. Ok, entonces para empezar damos clic en File, después nos vamos a New Project, seleccionamos Java Application en el folder Java y vamos a llamar nuestra aplicación Empresa. Empresa App. Entonces, esta aplicación, vamos a, digamos que si ustedes realizan una aplicación en la vida real, pues tiene que ser con el nombre de la empresa o el nombre del sistema que van a realizar. Entonces, lo primero que vamos a ver una vez creando nuestro primer proyecto es el archivo empresa app java. Este archivo contiene la clase empresa app y contiene nuestro método principal, que es el método que se corre, el primer método que se corre en nuestra aplicación. Digamos que es como el motor de nuestra aplicación. Entonces, para crear un objeto, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase. Y para construir una clase, nos tenemos que posicionar en el nombre del proyecto aquí en NetBeans. Damos clic derecho, seleccionamos New y Java Class. Aquí vamos a nombrar nuestra clase, se va a llamar empleado. Es importante que cada vez que creemos una clase siempre empiece con mayúsculas. Es una manera de identificar que estamos trabajando con una clase al ver que empezamos con mayúsculas. Ok, entonces tenemos nuestra primera clase, nuestra clase empleado. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear nuestros atributos. Después tenemos que crear nuestro constructor para poder instanciar un objeto. Después un método que realice la acción o método que utilice lógica matemática. Vamos a hacer una operación matemática sencilla. Y por último vamos a crear un método toString. Ok, si se fijan, este código está un poco gris. Todo el código que vean así gris o que esté arriba de un método utilizando JavaDocs, este es JavaDocs, este también es JavaDocs, o este que son con dos diagonales enfrente, son comentarios. Y la manera de hacer comentarios es haciendo dos diagonales y va a comentar solo una línea. Por ejemplo, aquí solamente va a comentar la línea 12. Pero si yo quiero comentar de la línea 7 a la línea 10, entonces puedo utilizar JavaDocs como se ve aquí. Y este tipo de comentarios es con una diagonal, un asterisco y se cierra con una diagonal y un asterisco.
Eso es para comentar varias líneas. Para comentar una línea, solamente 2 slashes. Entonces, para agregar los atributos, tenemos que ver qué es lo que vamos a agregar. Y por eso tengo aquí nuestro ejercicio de company app. Tenemos nuestra clase employee. Entonces tenemos el ID, posición, primer nombre, apellido, dirección. Vamos a empezar con esos. Entonces, antes de empezar a declarar nuestras variables que van a contener la información del empleado, tenemos que usar la palabra private. Esto porque solamente queremos que nuestras variables sean accesadas desde la clase empleado. No queremos que sean accesados desde alguna otra clase que no sea esta. Otra sección que tenemos que utilizar es la palabra string. String significa que lo que vamos a guardar en esta variable es texto. Entonces aquí ponemos nombre, que es el nombre de nuestra variable, y ponemos comillas. Esto es declarar una variable, ponemos el alcance con la palabra private, ponemos el tipo de datos con la palabra string y ponemos el nombre de nuestra variable. Como convenciones utilizamos la primera letra en minúscula, y si son 2 palabras como nombre empleado, la segunda letra ponemos la E mayúscula. Si son 2 palabras juntas, no ponemos ningún espacio, no ponemos esta rayita, no, nada, tiene que ser junto. Y si son 2 palabras, la segunda palabra empieza con mayúscula. Este se le conoce como camel casing. ¿Ok? Pero lo vamos a dejar como nombre. Después tenemos que poner apellido. Declaramos la variable apellido. Y bueno, vamos a ver identificación. Entonces, private int identificación empleado. Y aquí vamos a poner 0. ¿Qué está pasando? Ok, entonces, si se fijan, aquí utilizamos int en lugar de string, y esto es porque vamos a calcular números. Cuando nosotros le decimos a nuestra variable que la declaramos con tipo int, la declaramos para que reconozca este valor como un número. Así, si por ejemplo queremos hacer matemáticas con lo que almacene nuestra variable, si utilizamos la palabra int, vamos a poder realizar estas operaciones. Si utilizamos string, no vamos a poder realizar operaciones matemáticas hasta que lo convertamos en un int. Vamos a ver qué más. Posición, puesto de trabajo puede ser. Private string. Puesto trabajo. Declaramos esta variable. La palabra string, recuerden que empieza con mayúscula. Tenemos dirección, salario por hora e impuestos. Entonces, declaramos dirección, salario, hora, impuesto. Todos estos son private string. Bueno, no, de hecho, salario es un double. ¿Cuál es la diferencia entre un int y un double? Ambos son números. ¿Qué me está pasando? Salario, hora.
Ambos son números. La única diferencia es que cuando tú pones doble, la palabra doble en una variable asimila lo que son las decimales. Entonces int son números enteros y double es para almacenar números con decimales. También tenemos impuesto. Este sería private double. Y lo vamos a poner en mayúsculas. Impuesto. ¿Por qué lo ponemos en mayúsculas? Bueno, simple y sencillamente tenemos dos tipos de, tenemos variables y tenemos constantes. Las constantes son valores que no cambian y las variables pueden cambiar cualquier momento. Es decir, un empleado puede tener nombre Juanito, Pedro, Ramón, etcétera, etcétera. Pero el impuesto se va a cobrar igual para todos los empleados. Entonces, no vale la pena escribir una variable porque el valor siempre va a ser el mismo. Entonces, se pone en mayúsculas. Las convenciones dicen que se tiene que escribir en mayúsculas. Y estas convenciones es para poder reconocer que el valor de esa variable, bueno, el valor de este impuesto siempre va a ser el mismo. Entonces, digamos que de impuesto se cobra el 13% y vamos a poner este valor, ¿no? Entonces ya, listo, tenemos nuestros atributos hechos. Después vamos a realizar nuestro constructor para poder empezar a crear objetos. Nuestro constructor, para crearlo, debemos utilizar la palabra public. Después tenemos que utilizar el nombre de nuestra clase, paréntesis y corchetes. Entonces ya tenemos nuestro constructor. Este es un constructor default. No necesitas poner nada dentro del constructor para que funcione. Simplemente son buenas prácticas y se utiliza para poder crear nuevos objetos. Después de haber creado este constructor, podemos proceder a crear la lógica de nuestro programa. Entonces, un método para poder procesar, para poder realizar la lógica, podría ser que calcule la nómina. Entonces ponemos public void calcular nómina y cerramos corchetes. Entonces lo que vamos a escribir en este método es lógica para calcular salario después de impuestos. Obviamente se puede calcular muchas más cosas dentro de un método. Generalmente los métodos no son tan sencillos, pero por cuestiones de tiempo y por este ejemplo lo vamos a dejar así. También tenemos el método toString, que nos va a dar el resultado después de que nuestro objeto tome los atributos y mediante una acción que se va a realizar por medio del método calcular nómina, nos va a dar nuestro resultado final en el método toString para que podamos ver en la consola algo parecido como lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a crear un toString. Una manera rápida de crear toString en NetBeans es dar clic derecho, después seleccionar Insert Code y vamos a crear un toString. Aquí nos pide cuáles atributos queremos mostrar en nuestro toString. Podemos seleccionar todos los atributos o tal vez podemos remover impuesto porque
Este constante solamente lo necesitamos para calcular la nómina, pero no necesitamos saber cuánto es que tiene que pagar de impuesto cada empleado, ¿no? Entonces vamos a ponerle clic en Generate. Y listo, ya tenemos nuestro toString. Aquí, la forma como está formateado el texto, esto es lo que se va a ver en la nómina, hoy nomás, en la consola. Una forma, no me gusta cómo se ve porque todo esto aparecería en una sola línea, entonces la forma como yo le doy formato es, encuentro la coma y la reemplazo por este que es diagonal invertida n y le pongo aquí replace all. Entonces lo que va a hacer es, va a encontrar todas las comillas y me va a reemplazar este para que tenga espacio en cada atributo, pueda ver el valor que le voy a poner en cada línea, en una línea. Entonces, líneas separadas, esto es solamente una manera para formatear, pero ustedes lo pueden dejar en una sola línea si así lo prefieren. Ok, y ya por último nos falta, bueno, no por último todavía nos faltan unas cosas, pero tenemos que hacer las matemáticas. Entonces aquí tenemos este código, lo vamos a pegar aquí en calcular nómina. Entonces este que dice tax rate, ok, vamos a empezar a traducir aquí. Salary per hour es salario hora. Tax es impuesto. Entonces, lo que tenga por salario por hora lo va a multiplicar por mi constante impuesto, que es 0.13. Y lo va a almacenar en una variable llamada tax rate. Podríamos decir que se va a llamar impuesto neto. Impuesto neto. Impuesto neto. Y aquí donde dice salary per hour, lo vamos a reemplazar por salario por hora. Y este que es salario temporal, lo vamos a poner salario final. Salario total mejor. Ok. Esto me marca error porque no estamos declarando la variable. Si se fijan, no puse ninguna palabra como double que está aquí. Entonces tengo que declararlo. Lo voy a declarar acá arriba para que pueda utilizar por cualquier método. Si yo declaro la variable dentro del método calcular nómina, solamente lo va a reconocer todo el código que esté dentro de calcular nómina. No lo va a poder reconocer otro método. Entonces esa es la ventaja de poder realizar las variables afuera de los métodos. Vamos a poner private double salario total. Y le vamos a dar un valor de 0. Entonces aquí va a tener un valor de 0, pero una vez que se procese este método va a cambiar por supuesto el valor del impuesto. Ok, entonces ya tenemos nuestro salario total, tenemos que ingresarlo en nuestro toString, salario total. No queremos saber el salario por hora, solamente queremos saber el salario por total. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si se fijan, nuestras variables están vacías. Aquí son comillas y lo que se pone entre las comillas es el texto que se va a reproducir aquí abajo. El problema con estas comillas es que como no tienen nada, obviamente los valores que nos van a dar pues van a estar vacíos, no van a tener nada. Entonces ahí es donde viene el input,
que es en qué sección de nuestro programa le vamos a asignar valor a nuestras variables. Vamos de nuevo aquí a Employee. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en el constructor que le damos los valores a cada uno de nuestras variables y después corremos el método. Vamos a hacer lo mismo en nuestra sección de empleado, en nuestro constructor. Vamos a darle valores a cada una de nuestras variables. Entonces, primero tenemos que darle un valor a nombre. Voy a copiar esto. Después apellido. Después identificación. Bueno, sí. Identificación empleado. Puesto de trabajo. Después dirección. Salario por hora. Y también salario. Pues ya. Entonces tenemos que asignarle valor a estas variables. Por ejemplo, nombre. Vamos a poner Juan Pérez. Identificación de empleado 2. Puesto de trabajo gerente. Dirección Avenida Chapalita. Salario por hora. ¿Qué será bueno? ¿15? $15. Y ya tenemos nuestro input. Entonces aquí nosotros manualmente le estamos dando valor a cada una de las variables. Y esto casi nunca se tiene que hacer. De hecho, esto nunca se tiene que hacer. Las únicas ocasiones que se tienen que asignar los valores es cuando utilizamos constantes, porque sabemos que nunca van a cambiar. Pero, o sea, ahorita tenemos un empleado que se llama Juan Pérez, pero el día de mañana puede ser otro empleado con otro nombre. Entonces, queremos que nuestro sistema se actualice dependiendo del empleado nuevo que vayamos ingresando. Entonces, la segunda etapa es preguntar al usuario por sus datos. Esto lo podremos ver en otro tutorial, cómo pedirle al usuario sus datos, pero por razones prácticas vamos a darles el valor de esta manera solamente para demostrar este ejemplo. Y después tenemos que poner aquí calcular nómina, que es el nombre del método que está aquí abajo. Entonces este método, cuando nosotros creemos nuestro objeto, que es lo primero que vamos a ejecutar en nuestro método main, en esta sección que está por acá, lo primero que va a hacer es llamar el constructor default y va a asignar estos valores que están por acá. Obviamente estos valores ya van a estar predeterminados en la clase que están aquí arriba. Y, por ejemplo, el nombre va a estar vacío, pero cuando se ejecute el constructor, se va a cambiar el nombre por Juan. Y así lo mismo por apellido y sucesivamente. Después de que se asignan los valores de los atributos, se va a utilizar el método calcular nómina, que es el que está aquí. Aquí estamos invocando el método, así se le llama, invocar el método. El método que declaramos aquí abajo. Entonces, este método, pues lo que hace es un poco de matemáticas. Declaramos una variable que se llama impuesto neto
y el impuesto neto lo vamos a calcular al momento de multiplicar el impuesto por el salario que se gana cada hora. Después tenemos la variable salario total, que está definida aquí arriba. Y el salario total va a cambiar su valor de 0 al resultado de esta operación matemática, que es el salario por hora más el impuesto neto. Una vez obteniendo el salario total, lo vamos a poder ver aquí en nuestro método toString, que se va a imprimir todo este texto en nuestra consola. ¿Ok? Ahora, para poder ejecutarlo tenemos que utilizar este objeto o crear este objeto en nuestra clase main, que es esta. Y para crear un objeto tenemos que primero mencionar el nombre de la clase, que en este caso es empleado. Posteriormente tenemos que darle nombre a nuestro objeto, y en este caso lo voy a llamar empleado objeto. Suena algo medio feo. Luego vamos a ponerle igual a new. La palabra clave new es para decirle que vamos a crear un nuevo objeto. Y después llamamos nuevamente al constructor empleado. El constructor default que ya tenemos. ¿Ok? Entonces, aquí nos está marcando un error. Si vemos, está un poco color rojo. Para ver cuál es el error, podemos darle clic en este foquito y nos va a dar sugerencias. Aquí nos dice que tenemos que crear las clases, lo cual no es correcto porque nosotros ya creamos la clase aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me equivoqué, yo creé la clase en un paquete diferente. Cuando tú creas una clase en un paquete que no es el mismo, aquí tenemos nuestro paquete empresa app y aquí tenemos este paquete que se creó por default. No lo reconoce o no encuentra la clase. Entonces lo que voy a hacer ahora para corregirlo es arrastrar la clase al paquete empresa app. Aquí nos va a salir este diálogo y le tenemos que dar clic en refactor. Refactor es simplemente cambiar el nombre. Ok, entonces ya se cambió el nombre, se movió al otro paquete. El paquete que teníamos antes desapareció porque ya no tiene ninguna otra clase que contener y ya no nos marca error. Entonces tenemos nuestro primer objeto. Y como les mencioné en el primer tutorial, ustedes pueden utilizar system.out.print para poder mostrar cosas en la consola. Aquí, por ejemplo, utilicé un atajo que si ustedes escriben SOUT y después el tab, si hacen tab, van a poder hacer este atajo que les va a escribir system.out.print por ustedes. Y lo único que tienen que hacer es darle clic a la tecla Tab. Entonces va una vez más. S-O-U-T. Le dan clic en la tecla Tab y les va a generar esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Vamos a imprimir el empleado objeto. No lo debemos poner entre comillas porque no es un texto. Recuerden que solamente el texto que se va a manipular se pone entre comillas. Pero si queremos manipular un objeto, una variable o una constante, incluso un método, no se utilizan comillas. Entonces aquí ponemos empleado objeto. Ok, esto lo que va a hacer va a imprimir nuestro objeto que tenemos creado en esta clase, que va a utilizar estos atributos y va a ejecutar estas acciones como calcular nómina. Entonces les voy a decir el orden de las cosas. Nuestro programa primero va a leer la clase empresa app y lo primero que va a ejecutar es nuestro método main. Después va a ejecutar esta línea que va a crear un objeto y va a ejecutar nuestro constructor. Si ustedes se posicionan encima de esto y seleccionan control en Windows o command en Macintosh y le dan clic, los va a llevar al método que ustedes están ejecutando. Y entonces aquí estamos ejecutando el método constructor, que es donde le está dando estos valores a nuestro objeto empleado. Después tenemos el método calcular nómina
y para estar seguros de dónde viene le vamos a dar command click o control click y nos va a decir cuál es el método que se va a ejecutar. Entonces, en nuestro objeto le damos los valores predeterminados, ejecutamos el método calcular nómina para que realice esta lógica que nos va a calcular el impuesto en general, y por último, este método se va a ejecutar para darle va a convertir el objeto o le va override, va a sobreescribir en el objeto este texto, que es desde aquí, desde donde dice return hasta el punto y coma que está acá. Ese es el orden de cómo se va a ejecutar nuestro programa. Y como les mencioné en la lección anterior, hay dos tipos de programación. Es la línea de arriba hacia abajo, que sería el programa lee la línea 18, después la 19, después la 20 y así hasta abajo. Y no, si se fijan, primero lee el método principal, después creamos el objeto, después se va hacia el objeto y corre lo que el programador haya escrito en ese método, o en ese objeto, o en ese constructor. Vamos a hacer la prueba, le vamos a dar clic en Run. Y funcionó perfectamente a la primera. Eso casi nunca pasa. Entonces tenemos nuestro empleado. Tenemos su nombre, Juan, su apellido, Pérez, su identificación es número 2, su puesto de trabajo es gerente, su dirección es Avenida Chapalita y su salario por hora es 16.95. ¿Cómo salió el salario por hora? Bueno, pues simplemente él ganaba 15 dólares la hora, entonces se le suma el 13% de 15, que esa operación se realiza aquí. Y como resultado final nos da 16.95. Es una lógica muy sencilla y creo que alcanza a funcionar como propósito para poder ilustrar cómo realizar nuestro primer objeto en Java. Y bueno, muchas gracias por ver. Espero sus comentarios. Y yo voy a seguir realizando tutoriales, y como mencioné en la lección 2.2, los próximos temas van a ser los que mencioné en la última diapositiva de mi presentación. Y muchas gracias por ver, espero que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, gracias.